Noticentro 1, CMI. Cumbre en Casa de Nariño. Presidente Petro se reúne con equipo de gobierno por crisis con Aerolínea Viva. Viva presiona a gobierno para que apoye alianza con Avianca. Drama para viajeros. Compañía tiene vendido más de 1 millón de pasajes. Nueva andanada del fiscal contra el gobierno. Ganar elecciones no significa ganar el Estado de Derecho. ¿Se está usando el tapabocas por emergencia ambiental en Bogotá? Nuevo aumento en el precio de la gasolina, 400 pesos más cara. Protesta en Barranquilla por aumento del pasaje en 200 pesos. Con Bianca Gambino. Noticia en desarrollo en CMI. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Mucha atención que hace minutos terminó en la Casa de Nariño una reunión liderada por el presidente Gustavo Petro frente a la crisis con la aerolínea Viva. Vamos con Gerardo Aristizábal. Gerardo, buenas tardes. ¿Qué conclusiones hay? Bianca, televidentes de Noticentro 1 CMI, buenas tardes. Hora y media duró esta reunión que encabezó el presidente Gustavo Petro para afrontar, junto con los ministros de Transporte Guillermo Reyes, de Comercio Germán Umaña, lo mismo que la superintendente de Transporte, el director de la Aerocivil, el secretario jurídico de Presidencia Vladimir Fernández, delegados de la Superintendencia de Industria y Comercio, para tratar esta crisis aérea, turística y laboral que deja el cierre de operaciones de la aerolínea Viva Air. Dice el gobierno nacional que va a tomar medidas que van a ser anunciadas aquí, en el Salón de Conferencias de la Casa de Nariño, en unos minutos por parte del ministro de Transporte, Guillermo Reyes. ¿Cuáles son? No sabemos, mientras la aerolínea presiona precisamente al gobierno para que permita esa coacción, ese trabajo conjunto con Avianca, que permita que se unan para cubrir frecuencias nacionales e internacionales, las dos aerolíneas de bajo costo que se convirtieron hoy ya en Colombia. Reiteramos que el presidente Gustavo Petro se apersonó de esta situación, de esta crisis aérea, turística y laboral, porque no solamente son los miles de turistas y viajeros damnificados, son los empleados de Viva Air que están también con el presidente de la aerolínea diciéndole al gobierno nacional que debe haber una solución. Recordemos que en la víspera fueron llamados varios a terminar de manera contractual los contratos laborales que tienen con esa aerolínea. En unos minutos regresaremos a Estudio Bianca, tan pronto el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, tenga lista la declaración que será dada aquí en el Salón de Conferencias de la Casa de Nariño. Continúe usted en estudio. Buenas tardes. El presidente de la aerolínea Viva aseguró que la compañía espera que el gobierno apruebe la fusión con Avianca. Luisa Fernández con los detalles. Buenas tardes. Hola Bianca, muy buenas tardes. Pues mire, esta complicación con los pasajeros de Viva Air continúa debido a la suspensión de operaciones. Pues desde el día de ayer otras aerolíneas han intentado trasladar a la mayoría de pasajeros hacia su destino. Recordemos que estas aerolíneas trasladan a los pasajeros que tienen con rutas comparadas o parecidas a las de Viva. Entre tanto, esta mañana se pronunció el presidente de Viva, que ya en la noche anterior había hablado con nosotros, con Noticentro 1 CMI, asegurando que en este momento la aerolínea no tiene el dinero ni tiene la capacidad para redevolver esos dineros a las personas que ya habían comprado sus tiquetes, que son cerca de 1 millón de personas quienes ya tienen reservas confirmadas. Esto fue lo que dijo el presidente de Viva. Mientras se reúne el presidente Petro con sus ministros y la Aerocivil para hablar del futuro de Viva, ya los empleados de Viva hemos apostado por la continuidad, como lo prueba que de la planta de 1.250 trabajadores, menos de 200 se acogieron al plan de retiro voluntario que anunciamos ayer. Los colaboradores creemos en el futuro de Viva, en el modelo de bajo costo y en la aerolínea que representa a los colombianos. Esperamos que el gobierno tome la mejor decisión aprobando la alianza con Avianca. Mire, y desde esta mañana se registra una reunión en Presidencia de la República con el presidente Gustavo Petro, con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, con la superintendente de Transporte y con el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, para saber qué medidas adicionales se pueden tomar para atender a estas más de 1 millón de personas, quienes ya se están quejando porque muchos les tocó pasar la noche y el día incluso en los aeropuertos del país, tratando, por supuesto, de conseguir un tiquete en otra
nuestra aerolínea. Pues ya aerolíneas se han solidarizado con estos pasajeros, LATAM, Avianca, la misma Satena, que es la aerolínea de la Fuerza Aérea Colombiana, entre otras como Wingo, quienes ofrecen cupos disponibles en sus rutas, en sus aviones, para trasladar a estas personas de manera gradual. Esto nos dijo el ministro de Transporte. Estamos frente al tema de más de 1 millón de pasajeros que han adquirido pasajes, que tienen vuelos comprometidos, que estén tranquilos, que en el curso de hoy a mañana tendremos decisiones de fondo para salvaguardar sus derechos. Mire, estamos precisamente leyendo un comunicado de LATAM, quienes aseguran que han habilitado de manera inmediata 3 aviones de Airbus con 320 con capacidad de 170 pasajeros, que representa a 30.000 sillas adicionales a la semana para los pasajeros que estén varados. Entre tanto, también aseguran que los vuelos de LATAM van a proteger también a los pasajeros afectados con esta cancelación, que podría tener efecto hasta el 5 de marzo, incluso hasta más días durante este mes que acaba de iniciar. Nosotros estaremos atentos, por supuesto, a qué sucede con la contingencia, con los pasajeros de Viva Air. A la 1 de la tarde, más detalles de esta noticia. Muchas gracias, Luisa. Mientras tanto, en aeropuertos como el de Río Negro sigue el drama para los viajeros que esperan una reubicación. Hernán Muñoz con la información. Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludo desde esta terminal aérea internacional. Hay que decir que, según lo comunicó ayer el presidente de Viva Air, Antioquia es el departamento con el mayor número de afectados. Solo ayer 4.500 personas afectadas con 29 vuelos. Estábamos hablando de 20 nacionales y 9 internacionales. Hoy, pese a que algunas personas han sido reubicadas en los vuelos, decenas de pasajeros, turistas internacionales, no han encontrado una solución. Ya escuchamos lo que pasó ayer con las personas que por primera vez iban a conocer el mar, que por primera vez salían del país o que simplemente llegaron a compromisos de trabajo. Hoy queremos estar aquí para escuchar a los empleados que hoy se levantan en medio de la incertidumbre, en medio de la zozobra, y estamos precisamente con Natalia Gómez. Ella hace parte de la compañía desde que inició hace 10 años. ¿Cómo empezó? ¿En qué perfil? ¿Cómo ha crecido usted en la institución? Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy Natalia Gómez, actualmente me desempeño como coordinadora de tripulantes de cabina de Viva para la base Medellín. Tuve la fortuna, el gran placer de ingresar a Viva hace 11 años aproximadamente, que es lo que vamos a cumplir ya en la compañía. Ingresé como tripulante de cabina y a lo largo del tiempo he podido crecer bastante y me empecé a desempeñar 5 años después hoy hice parte del equipo de entrenamiento de los instructores de Viva. Hace 2 años soy la coordinadora de tripulantes de cabina de la base Medellín. Acá tuve la oportunidad incluso de formarme profesionalmente como administradora de empresas. Hace 2 años también me gradué y estoy cursando mi carrera como piloto. Estoy a escasas 10 horas de terminar mi carrera y con toda la fe y toda la esperanza de poder hacer ese sueño realidad dentro de la compañía. A 10 horas de terminar su carrera como piloto, ¿cómo recibieron ustedes esta noticia el lunes pasado? Bueno, es una noticia que no nos toma por sorpresa, como lo hemos venido diciendo, porque son 7 meses de una constante lucha, de una constante angustia, donde la compañía ha tocado las puertas y ha tratado de pedir ayuda durante todo este tiempo y al momento no se ha tenido una respuesta. Entonces, claro, era algo que veíamos venir si no se tenía una respuesta y por supuesto eso nos tiene agobiados, es una situación que nos tiene bastante... En nombre de los empleados, ¿le quiere hacer un llamado al gobierno, a la Aeronáutica Civil? Por supuesto, en nombre de toda la compañía pedimos que por favor sean atendidos los llamados de auxilio de la compañía. No es mentira que se nos está agotando el oxígeno, no es mentira que estamos a escasas horas de que Viva, que fue una empresa que le dio la oportunidad a muchas personas, como lo decías ahorita, de conocer el mar, de alcanzar sus sueños, de crecer, de viajar, de reencontrarse con sus familias. Pues hoy ese sueño se está apagando. Eso es un llamado porque no solamente los pasajeros están siendo afectados y entendemos profundamente eso, pero también como compañía, como empleados nos estamos viendo perjudicados y son muchas familias, muchas personas que pudiéramos quedar en una situación de vulnerabilidad. Gracias por acompañarnos y aquí seguimos haciendo monitoreo de las salas y de las distintas aerolíneas donde hoy se trata de sumar esfuerzos para reubicar a cada uno de los pasajeros. Vamos a cambiar de tema porque la noticia del momento en Medellín en este momento es el reconocimiento que hace el grupo de indígenas que se tomó a la fuerza la semana pasada al edificio administrativo de la alcaldía de Medellín, que sí se llevaron
varios elementos de reconocimiento que se encontraban dentro de las estanterías en el primer piso de la alcaldía. Hace pocos minutos un grupo de ellos, encabezado por el gobernador indígena y con la intermediación de la personería de la ciudad y su acompañamiento, acaban de entregar 9 elementos que se llevaron el día de los enfrentamientos violentos, entre ellos algunos que son de reconocimiento a la ciudad. En un bolso llegaron estos elementos y le escribieron una carta al alcalde de Medellín en la que le dicen que ellos no tienen el elemento más valioso, que se trata de la moneda de oro de reconocimiento a la innovación que ha recibido la ciudad de Medellín. Entregaron también además 2 elementos que pertenecen al SMAC de la policía y acaban de denunciar que una mujer indígena perdió a su bebé en medio de los enfrentamientos. El detalle de estas principales noticias del departamento de Antioquia se los contamos después de la 1 de la tarde. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Hernán. El fiscal general Francisco Barbosa cuestionó nuevamente las reformas que presentará el gobierno ante el Congreso y señaló que ganar las elecciones no significa ganar el Estado de Derecho. César Melo, ¿a cuáles proyectos se refiere el fiscal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues en un foro académico en la Universidad Católica, el fiscal general lanzó nuevas críticas a los 2 proyectos que alista el gobierno nacional para el sometimiento de las bandas criminales y para la descongestión de las cárceles en el país. Es la Corte Constitucional también la encargada de poner diques, de calmar un poco el espíritu de gobierno de muchos funcionarios que nunca habían pisado el Ejecutivo. El hecho de ganar unas elecciones no significa ganar el Estado de Derecho en Colombia. Barbosa también dijo que denunciará ante el Congreso de la República un supuesto mico que estaría incluido en la ley de descongestión de las cárceles, con el cual se buscaría beneficiar a narcotraficantes. Camuflaron una norma en favor del narcotráfico por si no le aprobaban esta. Es decir, volvemos otra vez a la época de Guido Parra en 1989 con Escobar metiendo normas jurídicas. Barbosa también señaló que le presentará al Congreso varias objeciones porque no se puede permitir que los delincuentes tengan tantos beneficios con estos proyectos que presentará el gobierno nacional. Es decir, un genocidio para la casa, para domiciliaria, para Netflix, como dije el otro día. Hombre, o sea, seamos serios. Finalmente, el fiscal general responsabilizó a la fuerza pública por presuntamente tener suspendidas cientos de órdenes de captura contra personas implicadas en asesinatos de líderes sociales y otros delitos. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. Gracias, César. Fueron capturadas 6 personas por el presunto delito de abuso sexual de menores de edad en el Valle del Cauca. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Cuántos años tienen las víctimas? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Las víctimas tienen entre 1 y 13 años de edad. Estos aberrantes casos se presentaron en los municipios de La Cumbre, Yumbo y Cali. En uno de los casos, las autoridades quedaron completamente sorprendidas porque descubrieron que un joven de 17 años presuntamente abusaba sexualmente de su hermana de tan solo 16 meses cuando ésta quedaba a su cargo mientras la mamá salía a trabajar. La misma progenitora fue la que interpuso la respectiva denuncia ante la Policía Nacional, la cual desplegó todo este operativo y que permitió su captura. Por otro lado, también fueron detenidos hombres que abusaban sexualmente de niños entre los 13 y 15 años de edad, y estos eran sus padrastros. Las madres, al notar que los comportamientos extraños de los menores de edad y que ellos mismos se animaran a denunciar, interpusieron las respectivas denuncias en la policía y en la fiscalía. Por eso las autoridades le reiteran un llamado a los padres a tener mayor precaución a la hora de dejar a sus hijos bajo custodia de personas ajenas a los familiares y mantener presentes siempre las señales de alerta. Por otro lado, en Palmira, Valle del Cauca, también un caso de maltrato infantil contra 2 niñas de 6 y 9 años de edad, de 6 meses mejor. Los padres las mantenían en condiciones deplorables de vivienda. La mamá ya había recibido una notificación por parte de las autoridades de infancia
infancia y adolescencia, pero las había desconocido. Por eso, en un operativo que desplegó la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, rescataron a estas dos niñas que permanecían en condiciones deplorables, dormían en colchonetas debajo de escaleras y sus condiciones alimentarias no eran las mejores. Ahora esta mamá deberá proceder a acercarse al ICBF para cumplir todo un protocolo si desea recuperar la custodia de estas dos niñas. Ampliación de estas dos noticias en nuestra emisión de la 1 de la tarde en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Gracias, Sebastián. Al regresar a Noticentro 1 CMI, se está usando el tapabocas por la alerta ambiental en Bogotá. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Bogotá sigue bajo alerta ambiental y una de las medidas es el uso obligatorio de tapabocas en el transporte público. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Sí se está cumpliendo con la medida? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. En medio de la alerta ambiental que se decretó en Bogotá por la calidad del aire, el uso del tapabocas se hizo extensivo como medida de prevención de cualquier enfermedad respiratoria. Precisamente aquí en el sistema masivo de transporte Transmilenio se hace un llamado a los usuarios para que usen este tapabocas. Sin embargo, algunos de ellos no han hecho caso. Por cuidado, por protección y para los demás también les sirve de protección. Porque para protegerme del medio ambiente. Y es que, Bianca, precisamente en este momento no hay claridad acerca de esta medida, pues hay quienes dicen que se deberían tener multas hasta de 900.000 pesos por infringir esta norma. Hablamos con el gerente general de Transmilenio y esto fue lo que nos dijo. ¿Sabía que en este momento hay una alerta ambiental que dice que es obligatorio el uso del tapabocas? ¿Lo piensa usar? Sí, claro, porque es una protección personal para nosotros y proteger nuestras vidas en cada uno de nosotros. No, la verdad, pues salgo muy esporádicamente y hoy no lo usé, pero no. En otras noticias, la Comisión de Regulación de Energía y Gas informó el incremento del precio de la gasolina hasta en 400 pesos. Bogotá y Villavicencio son las ciudades en las que más subió este valor. En este momento en Colombia tenemos un promedio de 10.766 pesos con una diferencia del mes pasado de 367 pesos. Terrible porque cualquier diligencia ya no se baja de 15, 20 mil pesos, si me entiende, la gasolina y no está durando, o sea, es la misma gasolina, pero pues no se está durando porque ya va a ser como más poquita, o sea, es más cara, o sea, no está rindiendo casi nada. Pues normalmente en la semana se me comía 60.000 el carro, y ahorita se me está comiendo 100.000 pesos, entonces siempre toda esa alta termina afectando el bolsillo de una u otra manera. Me veo un poco afectado porque casi el bolsillo, el sueldo casi no me alcanza para los viajes, para los viáticos, que me toca tanquear la moto. Igualmente esto está muy duro para hoy en día, como está la situación. Esta era una moto que se llenaba con 10.000 pesos, ahora casi se llena con 17.000 y pues todos los días yo hago trayectos largos y me está afectando mucho. Como estos ciudadanos, varios ven preocupante la situación que gira en torno al acelerado aumento de la gasolina. A la 1 de la tarde, ampliación de estas noticias. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Gracias, Angélica. La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al excandidato presidencial Rodolfo Hernández por presuntos actos injuriosos contra servidores públicos y particulares. Ana María Cuesta con los detalles. Buenas tardes. Bianca, muy buenas tardes. Rodolfo Hernández fue alcalde de Bucaramanga entre 2016 y 2019. En ese lapso tuvo un programa institucional llamado Hable con el Alcalde. La Procuraduría le formula pliego de cargos porque en este espacio y en algunas entrevistas presuntamente lanzó expresiones injuriosas y ofensivas contra el entonces gobernador de Santander, Didier Tavera, contra el exdiputado Edgar Suárez Gutiérrez y contra el ex subcontralor de Bucaramanga, Héctor Rolando Noriega. También se fue lanza en ristre contra el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga. Esto dijo. Porque es que allá se presenta concurso unos gordos de 150 kilos. Entonces un gordo de esos, ¿cómo se sube en escalera? La Procuraduría también reprocha las manifestaciones que hizo en contra de un veedor ciudadano, Fernando Martínez.
Me tiene que enseñar a mí cómo vive relativamente bien sin trabajo. Es un zángano, un vago con sueldo. Recordemos que el pasado 30 de enero la Procuraduría le abrió otra investigación a Rodolfo Hernández por haber llamado corrupto al exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Bianca, continúa usted con más información. Muchas gracias, Ana María. Están en auge los mini apartamentos en Bogotá. El área promedio pasó de 70 metros cuadrados a menos de 20. Así lo revela el censo inmobiliario publicado este martes. En la zona comercial de San Victorino está el metro cuadrado más caro de la ciudad. Bogotá en el último año creció en 36.000 predios, lo que equivale a una ciudad como Cajicá o Funza. Bogotá creció en su avalúo catastral en un 6.8%, estamos arribando a 770 billones. Uno de los datos más reveladores del censo inmobiliario tiene que ver con el área de los apartamentos nuevos. Pasamos de 50 y 70 metros cuadrados a 30 o incluso por debajo de 20 metros. Y esos de ser el 7% en el 2004, hoy son el 37% del total de los apartamentos nuevos. El metro cuadrado más costoso está en el centro de la capital, en sectores como La Pepita, Santa Inés y La Capuchina, cuyo valor oscila entre los 14 y 28 millones de pesos. En el norte, barrios como El Retiro y Chico Norte, con un costo de 13 millones. El metro cuadrado más barato en los barrios como Mirador y Mochuelo, en el sur de Bogotá, donde se consigue a 100.000 y 300.000 pesos. Estamos encontrando que los diversos proyectos que se frenaron un poco en licencias por el periodo de pandemia se están terminando de construir. Creemos que eso jalona un poco para este año el mercado de vivienda. El 67% de los predios construidos en Bogotá son propiedad horizontal. Los estratos 3 y 4 fueron los que más se valorizaron. Hay otra crisis contra Transcaribe en Cartagena. Usuarios no podrán usar las tarjetas electrónicas por deudas del sistema con el operador. Tatiana Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué implica esta suspensión? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Hoy la preocupación de miles de usuarios es que en cualquier momento dejarán de funcionar las tarjetas de Transcaribe. La preocupación radica en qué pasará con los saldos que tiene, cómo va a ser la nueva operación. Para eso vamos a preguntarle a la directora de operaciones, María Claudia Jiménez. Muy buenas tardes. ¿Qué pasará ahora? ¿Por qué se suspende las tarjetas? Hola, muy buenas tardes. Bueno, tal como lo informamos el día de anoche en la rueda de prensa, recibimos una comunicación por parte de Dataprom, quien es el proveedor de tecnología del concesionario Colcar, con quien nosotros tenemos una relación contractual para la provisión de gestión de flota y recaudo. En ese sentido, luego de la rueda de prensa tuvimos una reunión con el gerente, quien nos indicó su plan de contingencia. Este incluye en una primera etapa poder seguir usando, que es lo que hoy está pasando, las tarjetas de Transcaribe para poder ingresar a cada una de las rutas. Adicional a eso, en el momento en el que tecnológicamente no sea posible el uso de las tarjetas, vamos a migrar a la segunda etapa de ese plan de contingencia, que constituye un recaudo a través de unos tiquetes que se venderán en estaciones. Esa información la estaremos dando oportunamente a todos nuestros usuarios. ¿Qué pasa con los saldos que ya la gente tenía y para el tema de etiquetes, cuántos van a poder comprar? ¿La gente puede comprar los que quiera o cómo va a ser esa metodología? De acuerdo con lo que nos ha informado el consorcio Colcar, en una primera etapa continuamos con el uso de la tarjeta. En el momento en el que tecnológicamente no sea posible, los saldos de las tarjetas no se van a perder. Los usuarios no van a perder su dinero que está en las tarjetas. Cuando podamos restablecer el servicio, es una premisa poder recuperar ese saldo. Entre tanto, cuando operemos con los tiquetes, la idea sería vender 1 o 2 tiquetes, dependiendo que van a tener vigencia durante el día. Y ya depende de la programación o de la planeación del usuario la adquisición de los mismos en estaciones. Muchísimas gracias. Es por ahora la información que se registra en Cartagena. Más adelante la ampliación de esta noticia. Gracias, Tatiana. Cae una banda dedicada al hurto de motocicletas en Bucaramanga. Ana Mercedes Ariza con los detalles. Buenas tardes.
Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Pues hay que señalar que en menos de 24 horas este es el segundo golpe duro que dan las autoridades contra las motocicletas y las ilegalidades en este tema. Pero en esta historia hay un hecho curioso que encontraron las autoridades en un operativo a una banda dedicada a robar motocicletas. Me acompaña el general José James Roa, comandante de la Metropolitana. General, bueno, ¿cuál es la historia insólita que se ha encontrado, que se descubre en medio de este operativo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. En un trabajo articulado que hizo la policía con la Fiscalía General de la Nación, logramos asestar un fuerte golpe capturando a 9 personas, 4 hombres, 2 mujeres, 2 personas más que estaban en ese momento privadas de libertad y que desde allí se extorsionaba a las personas a las que le hurtaban la motocicleta, y una 9ª persona que en este momento se encuentra huyendo a un tercero país y de donde se tiene una circular azul. Es importante manifestar que lo curioso es que hay una mujer, alias Yamil, quien extorsionaba a su propia pareja sentimental y tuvo el descaro de aliarse con los delincuentes, hurtándole las llaves de la motocicleta de su pareja, entregándoselo a los bandidos con el propósito de que los torsionaran. De esta actividad delincuencial fueron 3 millones de pesos que le fueron hurtados a esta persona. ¿Y cómo lo descubren, general? En un proceso investigativo que adelanta nuestra SIJIN, logramos básicamente identificarla y, por supuesto, permitir que en ese desarrollo 3 personas fueran capturadas, alias el Mono, alias el Beneco y la misma Yamile. Y en detención domiciliaria tener 2 personas más, alias Peluquín y el Flaco. Es importante manifestar que seguimos trabajando para la desarticulación de esta banda dedicadas al hurto de motocicletas. Muchísimas gracias, general. Hay que señalar que en promedio estos delincuentes cobraban a sus víctimas entre 3 y 5 millones de pesos por recuperar sus automotores. Más detalles y ampliación de esta noticia en minutos. Muchas gracias, Ana Mercedes. Y regresamos al Caribe. En Barranquilla se adelanta una protesta por el aumento del pasaje en 200 pesos. Vamos con Jorge Castro, quien tiene el reporte. Buenas tardes, Jorge, adelante. Muchas gracias, Bianca, muy buenas tardes. Estamos en la zona de Buenavista, en el norte de la ciudad de Barranquilla, a donde ha llegado una movilización que partió de la zona universitaria, inicialmente de la Universidad del Atlántico, pasó por la Universidad Libre, luego por la Universidad del Norte, y un grupo de estudiantes se han hecho este desplazamiento para rechazar este incremento en las tarifas del transporte urbano. Los buses del servicio público pasaron de una tarifa de 2.600 a 2.800 y el Transmetro de 2.700 a 2.900 pesos. Esto ha generado la inconformidad de los estudiantes, principalmente porque ya en agosto pasado se había hecho un aumento. ¿En qué consiste el desarrollo de esta movilización estudiantil? Juan Maza, líder de estos jóvenes, buenas tardes. Vale, no, sí, mi nombre es Juan Maza, pues no soy el líder de los jóvenes, solo soy un líder más que también pues está haciendo parte pues de esta construcción, de esta movilización. Y como les decía, empezamos desde la Universidad del Atlántico, pero no quiere decir que es una marcha organizada por estudiantes solo de la Universidad del Atlántico. Es una marcha organizada por estudiantes de diferentes universidades, de la Universidad del Atlántico, Universidad del Norte, Universidad Libre, Universidad de la Costa, la Simón Bolívar, en contra de 2 ejes principales, en contra del aumento de las tarifas de servicios públicos, de buses y de Transmetro, y también hoy nuevamente traemos el debate a colación exigiendo que se aplique la tarifa diferencial para los jóvenes estudiantes, que ya ha sido aprobada desde diferentes instancias en diferentes años, pero que hoy no se está cumpliendo y que para muchos estudiantes es muy difícil incluso solo ir a la universidad con un solo pasaje. Muy amable, Juan Maza, esta tarifa diferencial se estaba aplicando aquí en la ciudad de Barranquilla y el área metropolitana hasta antes de pandemia. Los estudiantes están pidiendo es la reactivación de esta iniciativa social que beneficiaría a todos los estudiantes de esta capital y el área metropolitana. Más adelante, Bianca, tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Última hora, Noticentro 1 CMI. Regresamos a la Casa de Nariño con Gerardo Aristizábal. La información de última hora. Gerardo, adelante. Hola Bianca, regresamos al salón de conferencias de la Casa de Nariño. Perdón, aquí están en última hora haciendo los ajustes. El ministro de Transporte, Juan Carlos Omuestra, al lado el director del Aerocivil, Sergio París, la superintendente de Transporte de Media, altos funcionarios del Gobierno Nacional, de la Superintendencia de Industria y Comercio, que van a anunciar las medidas tomadas por el Gobierno Nacional. Medidas en relación con la crisis aeronáutica
que tiene la Aerocivil. Escuchemos al señor ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien es el vocero del Gobierno Nacional. Puede comenzar, señor ministro. Estamos entonces pendientes de que el ministro del Interior, un ajuste de audio que hace la Presidencia de la República, para que comience. Escuchen al señor ministro de Transporte. Muy buenas tardes para todos. Saludamos a quienes se conectan a través de las redes sociales y la página web de la Presidencia de la República. A continuación, la declaración del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, al término de la reunión sobre la situación de Viva Air. Ministro, tiene usted la palabra. Buenas tardes para todos y todas. En reunión sostenida con el señor presidente de la República, el director de la Aeronáutica Civil, las superintendentes de Industria y Comercio, de Transporte, la viceministra de Infraestructura, consejero presidencial y el superintendente delegado para la protección del consumidor, ya podemos afirmar que se llegaron a las siguientes conclusiones que compartimos con todos los colombianos. En primer lugar, hicimos una revisión encaminada, como lo dispuso el señor presidente de la República, a cómo el Estado, Gobierno Nacional, debe garantizar como su prioridad la protección de los más de 460.000 pasajeros en tiquetes y reservas que han sido adquiridas y hechas para este año 2023. Tan solo para el mes de marzo tenemos más de 230.000 tiquetes que están ya en manos de pasajeros, que es y constituye una de las principales enfoques de las medidas que se han considerado en esta reunión. En segundo lugar, el gobierno potencia mundial de la vida, el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro, reafirma que su prioridad es la protección de los derechos de los usuarios del transporte aéreo y de los trabajadores, en este caso de la aerolínea Viva. En tercer lugar, en este sentido, la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Transporte seguirán evaluando las medidas que cada uno, en ejercicio de sus competencias, deberá adoptar en orden a la protección de los citados derechos. En cuarto lugar, la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra en estos momentos en 19 aeropuertos del territorio nacional, en donde se presentan dificultades por pasajeros que no han logrado tomar los vuelos como consecuencia de la decisión de Viva, ofreciendo orientación a todos los pasajeros afectados y a través y en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, en las próximas horas empezará a proferir las primeras sentencias sobre las solicitudes de estos pasajeros afectados, y así como las medidas cautelares que podrán consistir en la reubicación de los pasajeros en otras aerolíneas, la devolución de los dineros que se invirtieron para la compra de los tiquetes y en la garantía de que se les brinden alimento y alojamiento a estos pasajeros mientras logran ser ubicados en un vuelo que otras aerolíneas están ofreciendo como consecuencia de la suspensión de vuelos por parte de Viva. En quinto lugar, la Superintendencia de Transporte el día de hoy ha iniciado, y lo ha comunicado la opinión pública, la investigación administrativa contra Viva, dictándole una orden administrativa para que dé cumplimiento a las obligaciones que genera el contrato de transporte en el marco de la protección de los derechos de los usuarios, para lo cual les dio 3 días para que cumplan. De igual manera, esta superintendencia adelantará las demás actuaciones a que haya lugar. Sexto, la Aerocivil continuará su proceso de revisión de la integración
solicitada por las aerolíneas Avianca y Viva dentro del debido proceso administrativo y con una propuesta clara de protección a los usuarios del transporte aéreo y a los más de 1.700 trabajadores de la aerolínea Viva. La línea de nuestro presidente, de nuestro gobierno del cambio, es la protección del usuario y la protección de los trabajadores. Séptimo, continuaremos la tarea de acomodar, como así se dispuso el día de ayer cuando el director de la Aeronáutica Civil conformó e integró el puesto de mando unificado, del que hacen parte los directivos de esa entidad y los representantes de las diferentes aerolíneas en todas las ofertas disponibles, para que todas las sillas disponibles en esas aerolíneas puedan ser ocupadas por los pasajeros de Viva. Hoy nos concentraremos en los sitios críticos de concentración donde ya la Aeronáutica Civil está adoptando medidas inmediatas, en particular las terminales aéreas de Santa Marta, Riohacha y San Andrés. El puesto de mando unificado les estará dando en el curso de las próximas horas las medidas y vuelos disponibles. El día de ayer, de más de 17.000 pasajeros, mucho más de 10.000 fueron reubicados en diferentes vuelos y lograron llegar a sus destinos. Finalmente, este ministro, en virtud de la facultad de intervención prevista en el artículo 32 de la Ley 1340 de 2009, en materia de competencia, advierte que estamos analizando la adopción de medidas, todas las que sean necesarias, para que los actores del mercado de la aviación se comprometan a seguir operando en condiciones que beneficien a los usuarios del transporte aéreo. Se trata de las acciones necesarias que podrían llegar incluso a la intervención del mercado de ser necesario para proteger a los usuarios y garantizar las condiciones de equilibrio y eficiencia del mercado de transporte aéreo. Señor director. Están las declaraciones del ministro de Transporte. Entonces, el gobierno analiza la intervención del mercado aéreo en Colombia y se le inicia una investigación por parte de la Superintendencia de Transporte Administrativa a Viva Air. Ahora, el señor director de Aerocivil. Muchas gracias a todos. Nuevamente pidiendo disculpas a los pasajeros por una situación que fue inducida y sorpresiva para la Aeronáutica Civil. Bien lo ha dicho el señor ministro, esto se trata de una acción de autoridad y de gobierno entre todas las autoridades que están aquí presentes. La Autoridad de Competencia y de Protección al Consumidor, la Superintendencia de Transporte y la Aeronáutica Civil en sus marcos de jurisdicción. En ese orden de ideas, la Aeronáutica Civil ha dispuesto un comité de emergencia permanente o PMU en el cual se están atendiendo las solicitudes y coordinando todos los eventos para movilizar los pasajeros que hoy, en la situación que se nos presenta, están siendo afectados. Contamos, como lo hemos hecho desde ayer, con la colaboración y el compromiso tanto de los aeropuertos como de los transportadores aéreos para el logro de ese objetivo, tal que logramos evacuar las personas afectadas hacia Argentina, las personas afectadas hacia Perú, y estamos haciendo lo mismo con otras series de aeropuertos nacionales. Se va a cambiar el tamaño de la flota ofrecida en algunos casos para asegurar mayor disponibilidad de sillas de los operadores en ciertos destinos y poder transportar a las personas que se encuentran en este momento en esos sitios esperando llegar a sus destinos. Igualmente se trata de una acción de gobierno y de autoridad, la autoridad completa, como lo ha dicho el señor ministro, desde su capacidad de intervención en el mercado y la Constitución que protege mercados y que permite esas acciones de Estado, hasta la Aeronáutica Civil en este caso, están atendiendo cada aeropuerto. Con la gratitud especial a la SIC,
quien ha puesto en los aeropuertos asesoría permanente para que cada pasajero presente y sea asesorado en las respectivas demandas y de esa forma tengan una sentencia pronta para que puedan solucionar individualmente, si así lo consideran, cada una de las situaciones y sean relocalizados a la brevedad. La Superintendencia de Transporte, que nos ha ayudado y nos ha acompañado en los aeropuertos y también nos ha acompañado con las medidas que ha venido ejerciendo y requerimientos tanto a Viva como a todo el sector para que éste pueda avanzar en la solución de esta crisis. Igualmente, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior con sus gestores y todo lo que tiene que ver con los esfuerzos que han hecho los alcaldes locales y los gobernadores para atender a la comunidad afectada. Eso es una inmensa movilización de solidaridad con los pasajeros, con la claridad de que no están solos y que en cada aeropuerto todas estas autoridades en conjunto están protegiendo o sus derechos o encontrándoles soluciones o igualmente dándoles alivio en lo que necesiten para afrontar esta situación que hoy vive el país y el transporte aéreo. Esas son las medidas que acaba de adoptar el gobierno, el señalamiento que hace el ministro de Transporte de que analiza el gobierno intervenir en el mercado aéreo en Colombia y también el anuncio de que la Superintendencia de Transporte ha iniciado una investigación administrativa contra Viva Air. Gobierno asegura protección a viajeros y trabajadores de Viva. Viva presiona a gobierno para que apoye alianza con Avianca. Drama para viajeros. Compañía tiene vendido más de 1 millón de pasajes. Nueva andanada del fiscal contra el gobierno. Ganar elecciones no significa ganar el Estado de Derecho. ¿Se está usando el tapabocas por emergencia ambiental en Bogotá? Nuevo aumento en el precio de la gasolina. 400 pesos más cara. Protesta en Barranquilla por aumento del pasaje en 200 pesos. Con Bianca Gambino. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, acaba de anunciar la posible intervención del mercado aéreo por crisis con Viva. Vamos con Gerardo Aristizábal, quien está en la Casa de Nariño. Gerardo, adelante. Regresamos a la Casa de Nariño. Efectivamente, esa es la noticia que acaba de dar el ministro de Transporte. El Gobierno Nacional analiza las medidas legales para intervenir el mercado aéreo desatado en una crisis por la situación de suspensión de operaciones por parte de la aerolínea Viva Air. Lo acaba de anunciar el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, al término de una reunión con el presidente Gustavo Petro y todos los actores del sector gubernamentales y estatales. Estamos analizando la adopción de medidas, todas las que sean necesarias, para que los actores del mercado de la aviación se comprometan a seguir operando en condiciones que beneficien a los usuarios del transporte aéreo. Se trata de las acciones necesarias que podrían llegar incluso a la intervención del mercado de ser necesario para proteger a los usuarios y garantizar las condiciones de equilibrio y eficiencia del mercado de transporte aéreo. El Gobierno Nacional también inició una investigación administrativa contra Viva Airlines por las irregularidades que ha ocasionado sobre todo el perjuicio a sus 466.000 pasajeros. La Superintendencia de Transporte el día de hoy ha iniciado y lo ha comunicado la opinión pública la investigación administrativa contra Viva, dictándole una orden administrativa para que dé cumplimiento a las obligaciones que genera el contrato de transporte en el marco de la protección de los derechos de los usuarios, para lo cual les dio 3 días para que cumplan. De igual manera, esta superintendencia adelantará las demás actuaciones a que haya lugar. 19 aeropuertos están siendo monitoreados donde hay mayor crisis, pero la Superintendencia de Industria y Comercio hace especial trabajo con los usuarios de Riohacha, Santa Marta y San Andrés, los más perjudicados porque son los que las mayores frecuencias utilizaban los vuelos de Viva Air. Esta es la información que se presenta por el momento desde la Casa de Nariño. Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Gerardo. Antioquia, según Viva Air, es el departamento más afectado en número de pasajeros por la suspensión de la operación. Hoy
Hernán Muñoz habló con sus empleados y vamos a ver qué dicen, porque sigue el drama de los viajeros en Antioquia, en el aeropuerto de Río Negro. Hoy el gobierno nacional anunció que podría intervenir el mercado aéreo por la crisis de Viva Air. Mientras tanto, el presidente de Viva Air pide la fusión con Avianca, que el gobierno nacional y la aeronáutica civil lo apruebe. Vamos con Hernán Muñoz en Antioquia. Hernán, ¿qué dicen los viajeros ante esta crisis? Nosotros seguimos aquí desde el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro. El panorama es crítico aquí en esta terminal aérea que, según la compañía, es la más afectada de todo el país. En las últimas horas se ha reportado por lo menos 4.500 personas afectadas y vamos a mostrar algunas de las imágenes. Aquí ya varias de las personas continúan en las salas de espera a ser reubicados para que posteriormente las personas puedan ubicarlas en los sitios estratégicos de la ciudad. En este momento nosotros seguimos aquí acompañando a varios de los viajeros. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. Hola. ¿Cómo le fue con su viaje? No, es que ya de pronto ya voy a salir. Sí. ¿Cuál es su destino? San Francisco, California, lejos. ¿Cuántas horas esperando aquí? Yo, no, muy poco, como media hora o menos. ¿En su caso le ha ido bien pese a la crisis? Ay, lo que pasa ahora, no sé, pues, muy lastimosamente, porque todo el mundo ya quiere viajar, quiere como ver sus familias, ¿no? Los queridos. Entonces yo solo vuelvo ya a casa y bueno, y acabo de vacaciones, sí. Bien viaje, éxitos en sus vacaciones. Muchas gracias, que les vaya bien. Es la percepción de algunos extranjeros que siguen aquí en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Algunos de ellos llegan de otras aerolíneas, otros por su parte están aquí a la espera hace muchas horas para que reciban una solución. Hoy nosotros estuvimos hablando con diferentes empleados, algunos de ellos ya aceptaron la propuesta que se había hecho de retiro voluntario, explicada en las últimas horas en Pregunta Yamidi desde la capital de Antioquia, con el presidente y CEO de la compañía. Estábamos hablando sobre esta dramática situación que muchos de ellos hoy están viviendo. Amanecen en medio de la incertidumbre, pero le agradecieron a la compañía la sinceridad expresada el pasado lunes a las 6 de la tarde cuando hicieron la suspensión de las operaciones. Mientras tanto, algunos pasajeros llevan horas esperando ser reubicados en un vuelo. Pese a que algunas aerolíneas están haciendo la propuesta, no hay cupos en todos los aviones para que ellos puedan llegar hacia sus destinos. Mientras tanto, vamos a seguir mostrando aquí el panorama en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Muchas de las personas en este momento están utilizando el recurso que se les ha entregado aquí en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, pero vamos a cambiar de tema porque la noticia del momento en Medellín en este momento es la entrega que han hecho los indígenas que la semana pasada se tomaron a la fuerza las instalaciones de la alcaldía de Medellín, 9 objetos de valor. Hoy admitieron que sí se los llevaron y además confirmaron que una mujer en embarazo abortó producto de un golpe en medio de los enfrentamientos. Una semana después de la toma violenta en la alcaldía de Medellín, el grupo de indígenas que protagonizó el episodio de violencia admitió que sí se llevó 9 elementos de valor de propiedad del edificio administrativo y hoy, con la intermediación de la personería de la ciudad, hicieron la devolución. Estos han manifestado su interés de el día de hoy entregar algunos elementos y para eso invitaron que la personería fuera el puente, la entidad garante. El grupo de indígenas aseguró que no tiene la moneda de oro de reconocimiento a la innovación que recibió la ciudad y le pidieron a la administración que revise las cámaras de seguridad. Realmente no era intención de que la comunidad querían llevarlo, sino que la policía empezaron pues a atropellárselo a la comunidad, entonces de pronto reaccionaron la comunidad y los cogieron los que aparecieron ahí. Y eso no era por robarse, sino también recogieron
para devolverlo ya. Y denunció que en medio de los actos de violencia, una mujer perdió un bebé. Un golpe, un enfrentamiento entre la comunidad, como que la policía atropellaron una señora embarazada y están en el hospital. Ya hasta el momento todavía está hospitalizado, ya se abordó el bebé de embarazo que tenía la señora, pues tenemos una complicación en esa parte. Por ahora sigue la mesa de diálogo entre las comunidades desplazadas y la administración. Nosotros seguimos atentos aquí, buscando reacciones de la noticia del momento con el ministro de Transporte y el plazo que se le ha entregado a la compañía, y aquí estaremos buscando a los directivos. Información desde el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Hernán. Más temprano, el presidente de la aerolínea Viva aseguró que la compañía espera que el gobierno apruebe la fusión con Avianca. Luisa Fernández con los detalles. Luisa, buenas tardes. Hola Bianca, muy buenas tardes. Pues sí, mire, pese a todas las medidas y conversaciones que hemos tenido directamente con el presidente de Viva Air y también las medidas que ha anunciado el gobierno nacional, el presidente de Viva reitera que es importante la integración entre Viva y Avianca y que esta sería la única que salvaría entonces todo el proceso que está viviendo Avianca Viva en este momento. Nosotros hemos tenido comunicación directa con él y asegura que la Aeronáutica Civil sí sabía que Viva Air iba a suspender operaciones y aseguran también que realizaron 15 llamadas al director de la Aeronáutica Civil para anunciarle esta decisión. Pues desde la semana pasada ya sabían que no tenían capacidad para responder a todos los usuarios que habían reservado, que habían confirmado sus reservas durante esta semana y los próximos días. Aseguran que no fue una decisión que se tomó premeditadamente, sino que es una decisión que se viene anunciando desde hace ya varios meses. Pues aseguran desde Viva este proceso de integración o esta revisión que se le está haciendo al proceso de integración los ha aniquilado financieramente. Lo que ha sucedido durante los últimos días es ya han dejado en tierra varios aviones y esto aseguran desde Viva era un anuncio ya que se le estaba realizando a las autoridades sobre lo que hasta ayer se vivió, que fue la suspensión de operaciones de la aerolínea Viva Air. Reiteran además un mensaje que se mandó desde la mañana, incluso cuando estaban reunidos en Presidencia de la República, reiteran desde Viva que la integración con Avianca sería lo único que la salvaría. Noticentro 1 CMI conoció un documento de la Superintendencia de Industria y Comercio en donde aseguran que desde antes ya se estaba dando esa integración, pero eso va a ser una noticia que tendremos en desarrollo en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Me despido en este momento, Bianca, pero antes le quisiera recordar a todos los televidentes que esta suspensión de operaciones ha dejado afectados a cerca de 500.000 usuarios quienes ya habían confirmado sus reservas. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Gracias, Luisa. Fueron capturadas 6 personas por el presunto delito de abuso sexual de menores de edad en el Valle del Cauca. Sebastián Bedoya, buenas tardes. Adelante con la noticia. Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Las víctimas tienen entre 1 y 13 años de edad. Estos aberrantes casos de presunto abuso sexual se presentaron en los municipios de La Cumbre, Yumbo y Cali. Un adolescente se encuentra entre los 6 detenidos durante los operativos en Cali, Yumbo y La Cumbre por haber abusado sexualmente de su hermana de 1 año y medio cuando se supone que iba a estar bajo su cuidado mientras los padres trabajaban. La aprehensión de un menor de 17 años en el barrio Colseguro de Cali, señalado de agredir sexualmente a su hermana de 15 meses. La denuncia fue instaurada por su propia progenitora. Segundo caso, un adolescente de 15 años que estaría involucrado en la agresión sexual de una menor de 12 años en el mes de noviembre del año 2022, dejando evidencia incluso de este reprochable acto en su propio teléfono celular. De acuerdo con las autoridades, en otras aberrantes situaciones contra menores de edad, se vieron involucrados los padrastros de las víctimas que se aprovechaban de la confianza que tenían con las madres para accederlas carnalmente e intimidarlas para que no denunciaran. Se captura un hombre de 24 años quien habría abusado de una menor de 7 años, hija de su compañera sentimental, cuando se encontraba bajo el cuidado en la vivienda donde ellos permanecían en el barrio Sucre. En el municipio de La Cumbre, las patrullas del cuadrante materializaron una captura de otro hombre implicado en actos sexuales con su hijastra. Esta menor
tan solo de 7 años. Mientras tanto, en los barrios Trinidad y Rivera de Yumbo fueron capturados 2 hombres, presuntos agresores de 2 menores de 13 y 14 años con las que compartían lazos de afinidad como padrastros. Todos los detenidos fueron enviados a prisión y tendrán que responder por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. En otras noticias, en Palmira, Valle del Cauca, las autoridades rescataron a 2 niñas que permanecían en condiciones deplorables de vivienda y que sus padres, al parecer, les brindaban maltrato infantil. Según el Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, los padres de las hermanas de 6 meses y 9 años consumían licor constantemente y no les brindaban las mínimas condiciones de vivienda digna a sus hijas. Además, eran sometidas a constantes prácticas consideradas como maltrato infantil, por lo que tuvieron que ser retiradas del núcleo familiar para restablecer sus derechos, alejarlas de escenarios de riesgo a su integridad y quedar bajo protección del ICBF. A través del Grupo de Infancia y Adolescencia y en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Personería del municipio de Palmira, realizó una diligencia de allanamiento y rescate de 2 niñas, ya que a través de la denuncia de la comunidad informa sobre un presunto maltrato infantil, abandono, negligencia y el cuidado de las niñas, donde al momento de ingresar de la vivienda se evidencia que se encuentra en condiciones no acordes a su cuidado, durmiendo debajo de las escaleras sobre el piso, siendo necesario adelantar este procedimiento por la Policía Nacional y las autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos de las niñas. Las niñas presentan buenas condiciones de salud y la mamá tendrá que cumplir con todo un proceso jurídico si desea recuperar la custodia de las pequeñas. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Sebastián. Al regresar a Noticentro 1 CMI, ¿se está usando el tapabocas por la alerta ambiental en Bogotá? Seguimos en Noticentro 1 CMI. Bogotá sigue bajo alerta ambiental y una de las medidas es el uso obligatorio del tapabocas en el transporte público. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Sí se está cumpliendo con esta medida? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. En medio de esta alerta ambiental, los usuarios al parecer no han hecho caso sobre la medida que hace extensivo el uso del tapabocas en el sistema masivo de transporte Transmilenio. En medio de la alerta ambiental que se decretó en Bogotá, el uso del tapabocas en Transmilenio público e intermunicipal fue una de las medidas de prevención que se tomó junto con la suspensión hasta el día viernes del pico y placa solidario para ayudar a los capitalinos a mejorar la calidad del aire. Y es que precisamente en medio de estas medidas que se tomaron hay mucha confusión, pues hay quienes dicen que los usuarios que no usen el tapabocas podrán verse sometidos a multas hasta de 900.000 pesos. Más que la multa, es la invitación a que todos nuestros usuarios lo usen. Es el mejor mecanismo de cuidarnos nuestra salud, no por la pandemia, sino por la emergencia ambiental. Todo lo que nos permita a nosotros cuidarnos es lo que queremos e invitamos a nuestros usuarios. Usemos el tapabocas como el mejor mecanismo para evitar problemas de enfermedades respiratorias. En medio de un proceso de verificación en los buses y estaciones del sistema masivo de transporte, son más los usuarios que no usan el tapabocas que quienes sí lo hacen. Sí, ya me lo voy a poner, ahí lo tengo. No, la verdad, pues salgo muy esporádicamente y hoy no lo usé. Por cuidado, por protección y para los demás también. Para protegerme del medio ambiente. Según informó el distrito, el uso del tapabocas es obligatorio en el transporte público, taxis intermunicipales y cables en Bogotá durante el tiempo que dure la alerta. Por otro lado, desde la medianoche se incrementó en casi 400 pesos el galón de gasolina. Esto quiere decir que las ciudades que más aumentaron su precio son Bogotá y Villavicencio. La Comisión de Regulación de Energía y Gas informó el incremento del precio de la gasolina corriente para el inicio de este mes. Este se ubicó en 400 pesos por galón de gasolina. En las 13 principales ciudades el precio promedio pasó de ser de 10.399 pesos en febrero para estar en 10.766 pesos en marzo,
con una diferencia de 367 pesos. Desde la medianoche entró en vigencia esta medida que se supone que durante todo el día alterará el precio en las estaciones de gasolina. Bogotá y Villavicencio son las ciudades en donde más se incrementó este valor. Es la misma gasolina, pero pues no se está durando porque ya va a ser como más poquita, o sea, es más cara. Pues terrible, porque no es que eso afecta a toda la economía. No es que por decir, digamos, uno sale a viajar o algo y todo se le va a incrementar los costos y como está todo tan caro. Me veo un poco afectado porque casi el bolsillo, el sueldo casi no me alcanza para los viajes, para los viáticos, que me toca tanquear la moto. Era una moto que se llenaba con 10.000 pesos, ahora casi se llena con 17.000 y pues todos los días yo hago trayectos largos y me está afectando mucho. Como estos ciudadanos, varios ven preocupantes la situación que gira ante este acelerado aumento. Este nuevo incremento no aplicará para la ciudad de Pasto y el resto del departamento de Nariño, que se han visto afectados por el cierre de la vía panamericana desde hace casi 2 meses. Bianca y televidentes, desde el occidente de Bogotá me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Regresamos a la Casa de Nariño, donde hace unos minutos el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció la posible intervención del mercado aéreo ante la crisis con Viva. Vamos con Gerardo Aristizábal. Buenas tardes. Bianca, televidentes de Noticentro 1 CMI, mucha atención, el gobierno nacional analiza la posible intervención del mercado aéreo en Colombia. Lo acaba de decir el ministro de Transporte, acompañado con los funcionarios que se reunieron con el presidente Gustavo Petro para analizar la crisis generada por la suspensión de las operaciones de la aerolínea Viva Air. Señor ministro, dice usted que el mercado analiza legalmente esa posibilidad y también hay una investigación que se abre. Buenas tardes, los saluda Noticentro 1 CMI. Buenas tardes. En primer lugar, el presidente de la República ha dado las instrucciones a todos los que hemos estado acá presentes, tanto del gobierno como de los órganos que ejercen las funciones de control y vigilancia, para garantizar fundamentalmente los derechos de los usuarios del transporte aéreo afectados de la aerolínea Viva, como los trabajadores de esa aerolínea. Y en virtud de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1340/2009, a poder ejercer las acciones que consideremos sean necesarias para garantizar las condiciones de equidad y de operación de este mercado del transporte aéreo. Usted utilizó la palabra intervención. Claro, es que la norma lo habilita. Señor ministro, ¿y la investigación que se le abre a la aerolínea? De un lado, la Superintendencia de Industria y Comercio en los 19 aeropuertos del país donde opera Viva Air está asesorando a los pasajeros para que ejerzan sus derechos y esta superintendencia profiera decisiones jurisdiccionales para la protección, ordenando o bien reubicarlos en otro vuelo, como lo estamos haciendo desde el PMU de la aeronáutica, como para la devolución de los recursos de esos tiquetes. Pero a su vez, la Superintendencia de Transporte ya hoy profirió una decisión administrativa que ordena, de un lado, la investigación contra Viva por la forma en que cesó las operaciones de manera no anunciada y generó la afectación que están teniendo los usuarios del transporte aéreo de esta aerolínea, pero también va a hacer todas las investigaciones del caso en cuanto ha sido esta maniobra. El señor ministro de Transporte, muchas gracias por su atención a Noticentro 1 CMI, a sus televidentes, muchos de ellos usuarios de Viva Air, y entonces decidimos, son 460.000 los usuarios afectados, 230.000 tiquetes vendidos solamente en marzo, que son por los cuales el gobierno nacional busca satisfacer las necesidades y los derechos de estos usuarios. Por el momento está la información desde la Casa de Nariño. Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Gerardo. El fiscal denuncia a Mico en proyecto de reforma al sistema penitenciario para darle amnistía a narcotraficantes. El ministro de Justicia respondió. ¿Qué dicen de un lado y del otro? Vamos con Lina María Sandoval. Buenas tardes. En una dura intervención en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el fiscal le pidió al Gobierno Nacional que juegue limpio frente al proyecto que busca reformar la justicia. Advirtió que puede estar abriéndose una puerta de amnistía a narcotraficantes. Nos metieron un parágrafo en donde básicamente se está suspendiendo la ejecución de la pena de narcotraficantes en Colombia. Jugamos limpio. Discriminación. Pongamos el debate aquí. El escenario es que se quiere la amnistía del narcotráfico en Colombia. Dígase. Permanentemente.
en cada uno de los escenarios, según por ejemplo... Pero no se puede utilizar un mecanismo subrepticio. El fiscal además señaló que en este proyecto se estarían dando beneficios de casa por cárcel a condenados por lesa humanidad. El ministro de Justicia respondió. Primero dijo que se va a revisar este artículo sobre los beneficios de casa por cárcel a los condenados por lesa humanidad, pero negó que se esté abriendo la posibilidad de amnistía a narcotraficantes. Este proyecto de ley ni ninguno otro de este gobierno y de este ministro deben tener la menor sospecha de una aspiración o algún anhelo visible u oculto de favorecer. Se trata de cultivadores, pequeños agricultores en situación de pobreza que derivan su subsistencia de los cultivos de uso. Frente a la respuesta del ministro Néstor Osuna, el fiscal insiste en que se están disfrazando a narcotraficantes de campesinos para otorgarles los beneficios de amnistía. Estaremos atentos al desarrollo de esta audiencia para llevarles a ustedes más información en nuestra emisión central. Desde el Congreso de la República, soy Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Lina. Inconformidad ha generado en la comunidad universitaria el incremento de 200 pesos en los pasajes del sistema Transmetro y buses urbanos en Barranquilla y el área metropolitana. Plantones y marchas en la capital del Atlántico. Jorge Castro con la información. Buenas tardes. Muchas gracias, Bianca. Muy buenas tardes. Además del rechazo a la nueva tarifa en el sistema de transporte masivo y en el Transmetro, los estudiantes están pidiendo que se reactive la llamada tarifa diferencial. Esto afecta a toda la comunidad. El pasaje en el Transmetro pasó de 2.700 a 2.900 pesos desde la fecha. En los buses urbanos también se aumentaron 200 pesos. El pasaje pasó de 2.600 a 2.800. La mayor inconformidad de la comunidad universitaria radica en que se trata de la segunda alza en los últimos 7 meses. En agosto pasado ya se habían subido 200 pesos. A nosotros los estudiantes nos parece un atropello por parte del área metropolitana de Barranquilla que tengamos un aumento tarifario de 400 pesos en menos de un año. Desde el área metropolitana de Barranquilla no se está considerando el gasto que tenemos los estudiantes diariamente para llegar a la universidad. Exigimos que haya un retroceso en esta decisión del área metropolitana de Barranquilla. No vamos a parar hasta que el pasaje baje. Los estudiantes exigen que se vuelva a la tarifa diferencial que existía antes de la pandemia. Esta tarifa diferencial fue suspendida en el año 2020. A la fecha, el alcalde ya se había comprometido con los jóvenes, precisamente con el Consejo de Juventud, para reactivar la tarifa diferencial. En este momento no nos han respondido absolutamente nada. No nos han garantizado esa ampliación y esa reactivación de la tarifa diferencial, y además de ello nos incrementan 200 pesos en el costo del pasaje del bus. La protesta que inició en el corredor universitario terminó en la zona de Buenavista, en el norte de Barranquilla. Los estudiantes de las diferentes universidades, la pública y las privadas, están pidiendo espacio en la mesa de trabajo del área metropolitana a fin de conseguir un diálogo con esta oficina para analizar el tema de la tarifa diferencial. Noticias desde Barranquilla. Al menos 36 muertos y decenas de heridos deja un choque de 2 trenes en el centro de Grecia. Los sindicatos denuncian el deterioro de la red y fue detenido el jefe de una estación cercana. Con vagones pulverizados y calcinados, columnas de humo y equipos de rescate sacando cuerpos de un retorcido convoy, Grecia amaneció hoy conmocionada.
El peor accidente ferroviario en la historia de ese país se produjo cuando un convoy de pasajeros que viajaba desde Tesalónica hacia Atenas colisionó con uno de mercancías. Las primeras estimaciones para las causas de esta tragedia apuntan a un error humano. Según los informes, el tren de pasajeros se había desviado a un carril equivocado por donde circulaba el de carga. Entre los dos trenes, según la empresa Helen Train, viajaban 346 pasajeros y 20 tripulantes. Más de una treintena de personas ha fallecido y unas 130 resultaron heridas. Los bomberos estiman que probablemente aumente el número de muertos, ya que entre los restos del tercer vagón de pasajeros, donde han recuperado los últimos 2 cuerpos sin vida, hay una decena de cadáveres. Después del siniestro, las banderas se bajaron a media asta sobre los edificios de gobierno del país. Ucrania aseguró que sobrevivió al invierno más difícil de su historia, pese a los bombardeos masivos rusos que dejaron a millones de personas sin electricidad, pero ahora las fuerzas de Kiev enfrentan una feroz batalla con Rusia, dominada por la lucha de artillería y en la que cuentan con una desventaja de 1 a 10. Tras enfrentar un invierno bajo una larga serie de ataques rusos con misiles y drones explosivos contra instalaciones energéticas, provocando periódicamente cortes masivos de electricidad y de agua potable que afectaron a millones de personas, las autoridades de Ucrania celebraron haber sobrevivido al que calificaron como el invierno más difícil de su historia. Aunque en el terreno, las fuerzas de Kiev están bajo presión en el este del país, sobre todo en Bakhmut, ciudad escenario de una de las batallas más sangrientas de la guerra, mientras Rusia denunció haber repelido un ataque masivo de drones en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. La ofensiva se recrudece un año después de haber empezado y Kiev reclama a sus aliados más munición de forma urgente, mientras Occidente estudia fórmulas para acelerar las entregas debido a la feroz batalla dominada por la lucha de artillería, en la que el ejército ucraniano cuenta con una desventaja de 1 a 10 frente a las fuerzas de Moscú, que empiezan a ahorrar proyectiles y están lanzando grupos de asalto para forzar a las fuerzas ucranianas a disparar y debilitar aún más su resistencia. Finlandia inició la construcción de un muro en la frontera con Rusia. Con el fin de controlar el aumento de cruces migratorios, el gobierno de Sanna Marin justificó la construcción de un muro de 200 kilómetros en la frontera. Sin embargo, se espera que este cruce atraviese terrenos de propiedad privada, por lo cual el gobierno finlandés deberá negociar con los dueños de dichos predios antes de continuar con la construcción. Se espera una serie de tormentas severas de varios días en Estados Unidos con granizo, fuertes lluvias y vientos. El invierno sigue azotando Estados Unidos. Una serie de tormentas que ha traído varios metros de nieve en partes del oeste del país se dirige ahora hacia el este. La primera tormenta traerá un ligero riesgo de borrascas severas, nivel 2 de 5, desde el extremo noreste de Texas hasta el valle de Tennessee, incluidos Memphis, Huntsville y Little Rock. Las principales amenazas en las áreas de riesgo leve son granizo grande, un par de tornados y vientos dañinos. Existe un riesgo moderado nivel 4 de 5 para partes del noreste de Texas, el noreste de Luisiana, el sureste de Arkansas y de Oklahoma. Con estas tormentas existe un ligero riesgo de lluvias excesivas en el este de Arkansas, el norte de Alabama, el norte de Mississippi y gran parte de Tennessee. Además, este jueves una tormenta saldrá de las montañas rocosas y traerá una amenaza de clima severo mucho más grande y robusta en gran parte del sur. El Parlamento Europeo prohibió TikTok en sus dispositivos de trabajo. Ordenó a todo su personal que elimine la aplicación de videos TikTok de sus dispositivos, una medida que la semana pasada ya adoptaron otras instituciones de la Unión Europea. También recomendó enfáticamente a los eurodiputados y a su personal que hagan lo mismo en sus dispositivos personales. Twitter registró fallos a nivel mundial este miércoles en horas de la mañana. Múltiples problemas en el servicio de la plataforma generaron el descontento de miles de usuarios de la aplicación. La red social se cayó durante varias horas. Muchos usuarios reportaron fallas al no lograr actualizar la pantalla principal, revisar nuevos trinos, ver mensajes y publicaciones de otras cuentas. Además, en algunos casos, la aplicación presentó un error en el cual le pide a los usuarios configurar su cuenta como si fuera la primera vez que la usaran.
Indignación en Irán. 650 niñas fueron envenenadas para evitar que fueran al colegio. Cientos de alumnas fueron hospitalizadas este miércoles después de ser envenenadas en 13 colegios de Irán, en medio de una oleada de intoxicaciones en centros educativos femeninos en el país persa. Tras la presión social, las autoridades finalmente admitieron que se trató de un ataque deliberado. Última hora, Noticentro 1 CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Mucha atención, que el fiscal general de la Nación acaba de anunciar una investigación contra Viva Air. Lina Sandoval con los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, Bianca y televidentes. El fiscal general ha señalado que este caso ya está en manos de la vicefiscal Marta Mancera. Se va a revisar si hubo violación a los derechos de los usuarios. Estamos en eso, sobre eso ya la señora vicefiscal general de la Nación está al frente del asunto y seguramente investigará, pero vuelvo y repito, los asuntos de carácter social que los resuelvan también socialmente. Eso es el marco de este diálogo que estamos teniendo en el país. El derecho penal no le va a resolver un problema al gobierno que probablemente se ha generado por acciones de carácter administrativo. Luego yo invito a que resuelvan sus problemas y nosotros en paralelo iremos viendo si hay algún elemento o algún hecho constitutivo de delito que amerita la acción de la Fiscalía. Fiscal, las declaraciones se dieron al finalizar una audiencia pública en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre la reforma a la justicia, que fue criticada duramente por el fiscal Francisco Barbosa. Al finalizar esta audiencia hablamos con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien está dispuesto a revisar el texto, la parte de las críticas que hizo el fiscal. Dice que para que no haya suspicacias. En nuestra emisión central estaremos ampliando esta información con muchos más detalles. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Y hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación Lo Sé Todo y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.